Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. Trump va a la guerra contra Irán del mismo modo que Bush fue a la guerra contra Irak. Como en Libia, Siria o como en Irak hace 20 años, Washington y Tel Aviv, apoyados logísticamente por Europa y sostenidos moralmente por el bloque occidental, van a tratar de que colapse un gobierno hostil. Si lo logran, es muy probable que vuelva a suceder lo habitual en estos casos. El país derrotado se sumerge en el caos, la inestabilidad y la guerra civil. La muerte se apodera de su cotidianidad y los fanatismos políticos religiosos presentes ya hacen metástasis en lo que queda de las estructuras sociales del país. Y de esta forma, Israel refuerza su posición regional a costa de la debilidad de un exrival en el territorio. Para garantizar la supremacía de Israel, Estados Unidos debe garantizar la inestabilidad en la región. A los países de Oriente Medio se les brindan básicamente dos opciones: o aceptan la hegemonía israelí o resisten, sabiendo que tarde o temprano se desatará una guerra contra ellos que será justificada de alguna manera, quizás sobre el argumento de que tienen armas de destrucción masiva. El régimen teocrático iraní no es ni una alternativa socialista al unipolarismo norteamericano ni un ejemplo de derechos humanos. Tampoco lo era la Siria de Bashar al-Assad ni lo es la Rusia de Putin. Pero no nos engañemos, esto nunca les ha importado a los líderes occidentales que, sosteniendo precisamente el genocidio contra los palestinos, han perdido cualquier tipo de legitimidad para dar lecciones sobre derechos humanos y democracia. Hoy, la supuesta dictadura china es un Estado mucho más respetuoso del derecho internacional y la paz que la supuesta democracia estadounidense, que está por ver si va a seguir siendo una democracia formal mucho tiempo. Hoy, las únicas democracias que están actuando con decencia en la esfera internacional son los países de América Latina que están denunciando la guerra de Estados Unidos y el genocidio de Israel. Irán necesita ser una potencia regional que haga de contrapeso a Israel. Por eso, para Estados Unidos y para el jardín europeo, esto resulta inaceptable. En estos días verán ustedes desfilar a toda la morralla de intelectuales y tertulianos pro-OTAN que narrarán los horrores del régimen de los ayatolás. Volverán las imágenes de homosexuales ahorcados y las esgrimirán los mismos que jamás levantan la voz contra Arabia Saudí y que justifican los crímenes del sionismo. Esta guerra no va de derechos humanos, es mucho más simple. Tel Aviv no consiente contrapesos en Oriente Medio y mucho menos puede permitir que Estados Unidos avale la existencia de un rival relativamente fuerte. Por eso boicoteó las negociaciones para la no proliferación nuclear, bombardeando Irán en la madrugada del 13 de junio. Por eso dejó claro que no habría lugar para ningún tipo de diplomacia. El éxito de Netanyahu ha sido lograr un nuevo escenario regional en el que Estados Unidos ha tenido que dar marcha atrás en sus negociaciones nucleares. Washington ha decidido huir hacia adelante, uniendo su destino al de Israel. Como suele ser habitual, la postura más patética vuelve a ser la europea. Kaja Kallas, Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Keir Starmer o incluso Pedro Sánchez, que al tiempo que critica a Israel y pide más tiempo para pagar a la OTAN, permite que en España haya bases militares que Estados Unidos está usando para bombardear Irán. Todos ellos son perfectamente conscientes de lo que está ocurriendo. Saben que la guerra es un capricho de Israel para reforzar su hegemonía regional. Saben que los Estados Unidos no intervienen en base a un temor realista sobre armas de destrucción masiva. Todo es un gran déjà vu, pero Europa decide otra vez fingir que no se da cuenta. Pase lo que pase, la Tercera Guerra Mundial está mucho más cerca. ¿O acaso creen que Irán no responderá con todo lo que tiene? ¿O acaso piensan que China se puede permitir permanecer impasible? ¿Creen que los países del sur global se pueden permitir no tomar decisiones militares? ¿Qué pasará si atentados como el 11 de marzo de 2004 en Madrid empiezan a producirse en Estados Unidos y en Europa? En fin, bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base.
Bueno, hoy en La Base hablamos de lo que parece que es la llegada poco a poco de la Tercera Guerra Mundial. Irene Zugasti, ¿qué nos traes? Bueno, pues voy a contaros en detalle esa operación militar de Estados Unidos, ese ataque a Irán que se llama Martillo de Medianoche. Manu Levín, ¿qué dice la prensa de todo esto? Bueno, ríos de tinta en la prensa a nivel global, porque estamos hablando de una escalada global sobre estos acontecimientos. Vamos a intentar separar el trigo de la paja, a ver si entendemos un poco mejor lo que pasa. Hoy contaremos además en plató con Naya Sanzo de Geopolíticas. Arrancamos, Rocío. La base de datos. Informa Irene Zugasti. Todo tuyo, compañera. Martillo de Medianoche. Ese es el nombre de la operación lanzada por Estados Unidos contra Irán y dirigida contra 3 instalaciones nucleares iraníes clave: Fordo, Natanz y Isfahán. A pesar de que Trump anunció un plazo de 2 semanas para decidir sobre una intervención en el país, el ataque se ejecutó en menos de 48 horas. Los ataques se llevaron a cabo en la madrugada de este sábado al domingo y pocas horas después Trump comparecía una vez que los aviones estadounidenses habían abandonado el espacio aéreo iraní. Dale, Rocío. I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel, and God bless America. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you. Gracias particularmente a Dios. Dios proteja a nuestras tropas. Dios bendiga a América. Vaya con el régimen teocrático y fundamentalista de los ayatolás. En fin, vamos a lo importante. Este ataque a las infraestructuras nucleares de Irán se trata básicamente de una agresión ilegal de las fuerzas militares de Estados Unidos sin ningún tipo de provocación previa, sin aprobación del Congreso de los Estados Unidos, que tampoco habría sido tan complicada de conseguir, ni tampoco aprobación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que esta no se hubiera conseguido en ningún caso. El ataque involucró a 125 aeronaves, incluyendo 7 bombarderos y aviones cisterna KC-135. Quédense con ese nombrecito, KC-135, avión cisterna, que luego les contamos más. Se desplegaron 14 bombas GBU-57, que se conocen como las Massive Board Transpenetrator, que están diseñadas para destruir búnkeres subterráneos, y 30 misiles de crucero Tomahawk. Atacaron desde bases de Estados Unidos con reabastecimiento en vuelo, quédese también con este detalle, reabastecimiento en vuelo, retirándose sin bajas. Estados Unidos afirma haber destruido completamente las instalaciones, pero Irán minimiza los daños y afirma que las centrales ya habían sido evacuadas con antelación. Este ataque no es un episodio aislado, ya lo saben, hay que marcarlo dentro de la agresión que Israel inició hace poco más de una semana contra territorio iraní, violando también, y esto es relevante subrayarlo, la ley internacional, ya que no había provocación previa de Teherán y especialmente se violaba el artículo 56 del protocolo adicional de las Convenciones de Ginebra, que prohíbe ataques selectivos contra instalaciones nucleares. Como les venimos contando a lo largo de varios programas, este escenario tiene todos los visos de una guerra de Irak 2.0, pero turboacelerada. Sí, todo muy rápido. En cuestión de pocos días, la narrativa falsa sobre que Irán era una amenaza existencial por su programa nuclear civil se fue multiplicando en todas las declaraciones de líderes estadounidenses, europeos y, por supuesto, de Israel. La estrategia comunicativa era clara. Irán es una amenaza que debe ser atacada. Vean, por ejemplo, Ursula von der Leyen, ayer domingo. Irán nunca debe adquirir la bomba atómica. El respeto al derecho internacional es fundamental. La negociación es el único camino. Kaja Kallas, también ayer, domingo. No puede permitirse a Irán desarrollar el arma nuclear. Sería una amenaza para la seguridad internacional. Urjo a las partes a volver a la mesa de negociaciones. Pedro Sánchez, también ayer, domingo. Irán no debe acceder nunca al arma nuclear. La estabilidad solo se logrará en una mesa de negociación con respeto al derecho internacional. Emmanuel Macron, un poquito antes, el sábado. He dicho al presidente de Irán que Irán no puede jamás poseer el arma nuclear y depende de él demostrarnos las garantías de que sus intenciones son de paz. ¿Qué nivel de coordinación en la coreografía tiene el equipo de opinión sincronizada de la OTAN, verdad? Impresionante, clavado. Ninguno menciona a Israel una sola vez, ninguno condena abiertamente esta agresión de Estados Unidos a Irán y todos ocultan deliberadamente estos datos. Primero, que Irán es signatario del Tratado de No Proliferación Nuclear desde 1968, comprometiéndose a no desarrollar armas nucleares y a someter sus actividades nucleares a la supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica, la OIEA, en sus instalaciones nucleares. Nada parecido se le exige a Israel, pese a que se sabe que tiene
armas nucleares. Es un secreto a voces, decía ayer mismo la BBC. La política oficial de Israel sobre la posesión de armamento nuclear tiene hasta un nombre propio, se llama amimut, es decir, ambigüedad deliberada, ya que, como decimos, no se ha confirmado ni desmentido esa posesión de armas nucleares de ningún tipo, pero sí que han confirmado que existen, pues, desde el SIPRI, la Federación de Científicos Americanos, la NIT, que también estudia la cuestión nuclear, y bueno, todos lo estiman en que por lo menos hay unas 90 ojivas nucleares en posesión de Israel. También hay informes desclasificados de la CIA y del Departamento de Defensa de Estados Unidos de los años 60 y 70 que concluyen que Israel ya tenía en aquel entonces un arsenal nuclear operativo, pero que la verdad no te arruine una buena guerra. Segundo elemento clave. Irán firmó el acuerdo nuclear de 2015, que regulaba el uso pacífico de su plan nuclear a cambio de que se levantaran las sanciones económicas contra el país. Entre 2015 y 2018, la OIEA emitió múltiples informes confirmando que Irán cumplía con sus obligaciones, o sea, que había un compromiso cuando las condiciones eran recíprocas. Fue el Estados Unidos de Trump de 2018 quien rompió ese acuerdo y quien impuso de nuevo sanciones unilaterales a Irán, traicionando ese compromiso internacional y afectando directamente, pues, al sector petrolero y bancario iraní. Y tercero, Teherán sí ha mostrado actividad diplomática estos días en medio de la escalada. El ministro de Exteriores iraní Abbas Araghchi participó en una reunión en Ginebra el viernes pasado con los jefes de la diplomacia de Francia, Reino Unido y Alemania, el grupo E3, junto con la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas. No obtuvo recíprocamente diplomacia alguna, solo advertencias o amenazas, según como cada uno lo quiera decir. Lo que se llevó de vuelta fueron, pues, esos tweets que les hemos leído antes. Nada más y nada menos. Y cuarta falacia sobre esta cuestión, ¿no? Esta diplomacia por la fuerza bruta de la OTAN pues no admite negociaciones, como decía Manu. En mayo de 2025 se produjeron, pues, una más de esa ronda de negociaciones que buscaban reactivar o reemplazar ese antiguo tratado nuclear entre Irán y USA del que se retiró Estados Unidos en 2018, ¿no? ¿Se acuerdan? Esas conversaciones estaban ocurriendo en Omán y parecían progresar hasta que fueron interrumpidas por los ataques israelíes del viernes 13 de junio, que Irán percibió como un sabotaje respaldado por Estados Unidos. Pero escucharán ustedes a menudo que Irán se levantó de la mesa de negociaciones cuando estaba, pues eso, dialogando sobre volver al acuerdo nuclear. Hay que recordar que mientras se sentaban en la mesa, Israel estaba lanzando una ofensiva a gran escala que asesinó a altos mandos militares y científicos nucleares iraníes. O sea, que mientras Washington, Estados Unidos, escenificaba un acercamiento diplomático, el mismo Estados Unidos estaba al tanto de que Tel Aviv iba a llevar a cabo ese ataque. Eso lo confirmaron tanto fuentes israelíes como del gobierno de Trump poquitas horas después. Ese mismo día, Trump advirtió de que había dado un ultimátum de 60 días a Irán para hacer un trato. Esta es la diplomacia de la fuerza bruta. Trump impone, Bruselas dispone. No obstante, Estados Unidos, ojo, insiste en que esto no es una guerra contra Irán. Dale, Rocío. No, we're not at war with Iran, John. We're at war with Iran's nuclear program, and I think the president took decisive action to destroy that program last night. I know the president and I are both very proud of them, and I think what they did was accomplish a very core American national objective. Iran cannot have a nuclear weapons program. The president's been very clear about this. No estamos en guerra contra Irán, estamos en guerra contra el programa nuclear de Irán, afirmaba el vicepresidente J.D. Vance en la cadena ABC News. Entonces, para que yo lo entienda, ¿qué quiere Estados Unidos? Bueno, ¿os acordáis de esas dos palabritas mágicas que hablábamos la semana pasada aquí en la base? Regime change, cambio de régimen. Bueno, pues eso tuiteaba Trump poco después de estas declaraciones de J.D. Vance. Decía, no es políticamente correcto usar el término regime change, cambio de régimen, pero si el régimen actual en Irán no es capaz de hacer Irán great again, make Iran great again, entonces ¿por qué no habría necesidad de un cambio de régimen? Make Iran great again. O sea, que básicamente Trump en ese tuit sugería abiertamente la posibilidad de un cambio de régimen en Irán si su gobierno no logra hacer a Irán grande otra vez. Lo que contradice esa teoría o esa versión de Hegseth y de Vance de que el objetivo era simplemente destruir el programa nuclear iraní y no derrocar al gobierno. El propio Pete Hegseth ha explicado que la operación había sido planificada con meses de antelación. Parece que Estados Unidos sí que busca un cambio de régimen en Irán,
como de hecho ha ocurrido en Siria, en Irak, en Afganistán, aunque quizás sería más correcto hablar de un colapso, de crear un Irán débil, sin capacidad de disuasión nuclear, sin capacidad de articular la resistencia regional contra Israel. Un Irán fallido es lo que seguramente le conviene más a los Estados Unidos, que por cierto, quizá debamos comenzar a desterrar la narrativa de que Israel ha arrastrado a Estados Unidos a esta guerra. O al menos, bueno, cuestionarlo un poco, porque Estados Unidos sabía muy bien lo que hacía. No hace falta que le arrastre Netanyahu ni nadie. Son los intereses estructurales y estratégicos de Estados Unidos los que en última instancia defiende a Israel en la región. Es, digamos, una suerte de simbiosis asimétrica, y Estados Unidos siempre ha buscado históricamente debilitar a Irán para garantizar, pues eso, el acceso al petróleo, controlar el mercado energético, proteger la seguridad de sus aliados, Israel, Arabia Saudí, prevenir la emergencia de una potencia regional y beneficiar a su industria armamentística y a su economía. Desde el golpe del 53 hasta los ataques de 2025, Estados Unidos ha utilizado sanciones, apoyo a adversarios de Irán, acciones militares directas o indirectas para limitar su poder. Así que, claro, los estadounidenses, siempre preferirán un Irán subordinado o debilitado a uno fuerte y soberano. Quienes, por cierto, también saben bien lo que hacen son los líderes europeos que han prestado las bases militares en suelo continental para esta operación democrática y liberadora. Ya el 17 de junio, varios medios especializados en defensa informaban de que una decena de aviones KC-135, ¿se acuerdan? Se lo decíamos al principio, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, habían aterrizado en las últimas horas en la base aérea de Morón, cerca de Sevilla, procedentes de las alas de reabastecimiento con base en Fairchild, en Pittsburgh y en Niagara Falls, en Estados Unidos, según se desprendía de datos que filtraba la web Fire Radar 24, ¿no? Al mismo tiempo, también se detectaba la llegada de este tipo de aviones a otras bases estadounidenses en suelo europeo, como la de Aviano en Italia o la de Ramstein en Alemania, con los mismos aviones, ¿no? Los KC-135. ¿Cuál es la función? Bueno, pues la función principal es proporcionar combustible en el aire a otras aeronaves militares, como por ejemplo los cazas, los bombarderos o los aviones de transporte y de reconocimiento. Así que, de esa manera, bueno, pues extiende su alcance y su tiempo de operación sin necesidad de tener que aterrizar para repostar. Vamos, siendo claras. La oferta o autorización de España para que Estados Unidos utilice la base aérea de Morón implica permitir que las fuerzas militares estadounidenses, particularmente su fuerza aérea, operen desde esta base estratégica para llevar a cabo misiones militares ilegales, como la de este sábado en Irán. Hagamos memoria, por cierto. La base aérea de Morón, operativa desde 1941, comenzó a ser utilizada por Estados Unidos tras los pactos de Madrid del 53, esos firmados durante la Guerra Fría entre el régimen de Franco y el gobierno estadounidense. Morón está bajo mando español, pero desde 2015 España aprobó un acuerdo que otorgó a Estados Unidos una presencia permanente en Morón, con hasta 3.000 efectivos y 40 aeronaves. Que, por cierto, también hay otra base, la de Rota, por la que también han pasado barcos con armamento para Israel estos últimos meses de atrás, no nos olvidemos. Y no olvidemos tampoco que este ataque se produce a 4 días del inicio de la cumbre de la OTAN, en la que Washington volverá a pedir a sus aliados europeos un incremento del gasto militar de hasta un 5% del Producto Interior Bruto anual. Pedro Sánchez ha escenificado estos últimos días una especie de regateo del gasto militar con Mark Rutte, con el secretario general de la OTAN, ya saben, que si el 5% es mucho, que si mejor lo dejamos en un 2 o en un 3, pero en fin, si vamos a los datos y no a los relatos que también están sincronizados, veremos que ya hoy mismo la OTAN afirmaba que España cumplirá con las capacidades militares de la organización militar. Veremos mañana en La Haya las conclusiones de esta cumbre, donde lo fundamental no es el cuánto, sino el para qué, a pesar de que el cuánto va a quedar clarísimo. En 2035 el presidente del gobierno se va a comprometer a que España, gobierne quien gobierne, dedique el 5%. Sale a pagar. Y esto ya lo adelantaba, esa agenda de prioridades de la OTAN, lo adelantaba Mark Rutte este fin de semana en un vídeo como de TikTok, en el que simplificaba la agenda del encuentro. 3,5% del PIB para lo que él llama defensa dura, armas, tropas, equipamiento. 1,5% del PIB para capacidades estratégicas, ciberseguridad, infraestructuras, movilidad y luego geopolítica. Rusia y China, las grandes amenazas. Oriente Medio, bueno, pues aparece en la agenda así como en general. Y luego también refuerzo de la presencia de la OTAN en Europa. Esos son los titulares, veremos qué pasa mañana. Si quieren saber de verdad lo que implica estar en la OTAN, no miren a La Haya, que no hay que irse tan arriba. Bajen la vista hasta Morón y Rota y vean cómo repostan los aviones estadounidenses que bombardean Teherán o cómo atracan los barcos camino de Israel con piezas que se ensamblarán para asesinar palestinos. Salir de la OTAN no es solo salvar nuestra economía y nuestra soberanía, es también una posición moral y ética en medio de esta era de la impunidad normalizada y de la fuerza bruta. Gracias, Ugasti. Por eso dije hoy a Trump
que si va a llevar sus aviones al Medio Oriente, sepa del presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe que no los vaya a usar para la guerra. Le digo, no haga la guerra, detenga la guerra entre Israel e Irán. Puede generar problemas nucleares contra toda la humanidad y detenga el genocidio sobre Gaza. Manu Levin, todo tuyo. Vamos, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Bueno, vamos a analizar 3 elementos presentes hoy en el discurso mediático global sobre los ataques de Estados Unidos contra Irán, porque ese análisis, como siempre intentamos aquí, puede ayudarnos a entender mejor pues, lo que está pasando aquí. Pues vamos con ello. Imagino que el primer elemento que está provocando ríos de tinta en la prensa es el alcance real de los bombardeos estadounidenses contra las instalaciones nucleares de Irán, ¿verdad? Efectivamente, y ahí lo que hay, ya lo adelantaba antes Zugasti, es un duelo de narrativas, un duelo de propagandas entre Estados Unidos e Irán. Spoiler, Washington y sus tentáculos mediáticos proclaman que han destruido totalmente las capacidades nucleares iraníes, que eran en realidad de tipo civil, mientras que las autoridades de Teherán y la mayor parte de la prensa regional minimizan los daños provocados por las bombas de Trump. Y aunque los daños materiales no han sido cuantificados todavía de forma independiente, y quién sabe si en algún momento llegarán a serlo, ojo porque veréis que hay algunas pistas que apuntan a una mayor verosimilitud de una versión sobre la otra. La versión de Estados Unidos, un par de ejemplos en la prensa europea. The Guardian, Trump dice que las principales instalaciones nucleares de Irán fueron aniquiladas y que Teherán debe hacer ahora la paz. France 24, Trump tras ataques de Estados Unidos. Las instalaciones nucleares de Irán han sido completamente destruidas. Ahora deben hacer la paz. El presidente Donald Trump declaró este sábado 21 de junio que el ejército estadounidense llevó a cabo un ataque muy exitoso contra 3 instalaciones nucleares iraníes, incluida la planta subterránea de enriquecimiento de uranio de Fordo. Posteriormente brindó una rueda de prensa en la que aseguró que Irán debe buscar ahora la paz y que sus instalaciones nucleares han sido completamente destruidas. Hemos destruido totalmente las instalaciones nucleares de Irán, dice Donald Trump. ¿Seguro que es así? No lo sé, Rick. Vamos con la versión iraní. IRNA, Agencia de Noticias de la República Islámica. Organización de Energía Atómica de Irán, 2 puntos. No se ha detectado contaminación ni radiación en el entorno de las instalaciones nucleares. Press TV Irán. Ministerio de Salud. No hay contaminación radiactiva cerca de los sitios nucleares impactados por Estados Unidos. Tehran Times. El comentario de los expertos revela errores de cálculo estratégicos en los ataques estadounidenses a las instalaciones nucleares de Irán. A raíz del reciente bombardeo estadounidense de las instalaciones nucleares iraníes de Fordo, Natanz e Isfahan, descrito por el presidente Donald Trump como un éxito militar espectacular, un análisis más atento de los comentarios de expertos del Atlantic Council, un destacado centro de estudios estadounidense, dice Tehran Times, describe un panorama mucho más complejo y contradictorio. Vamos, que según la versión de los medios iraníes, los bombardeos con los que Trump se jacta de haber aniquilado las capacidades nucleares de Irán solo habrían hecho unos rasguños a las instalaciones atacadas. En particular en la de Fordo, que es la que se encuentra a una mayor profundidad bajo la tierra. Esta versión no solo está en medios iraníes, está también, por ejemplo, en medios rusos. Gaceta de Rusia, órgano oficial del Kremlin. ¿Cuáles fueron las instalaciones nucleares iraníes atacadas por Estados Unidos? El presidente estadounidense Donald Trump, sin recurrir a diplomáticos ni secretarios de prensa, declaró en su propio nombre que el ejército estadounidense lanzó ataques masivos y selectivos contra 3 instalaciones nucleares iraníes clave, Fordo, Natanz e Isfahan. El objetivo, dijo, era destruir las instalaciones de enriquecimiento de uranio de Irán. Como resultado, si se le da crédito a Trump, las principales instalaciones nucleares de Irán para el enriquecimiento de uranio han sido completa y definitivamente destruidas. Es improbable, dice este medio ruso, que se sepa si esto es cierto, ya que Teherán no permitirá la presencia de observadores externos en estas instalaciones en el futuro próximo, y la televisión estatal iraní ya se apresuró a anunciar que no hubo daños importantes en las instalaciones de Fordow. Supuestamente, los estadounidenses solo atacaron los túneles de entrada y salida del complejo. El diputado iraní Manan Raisi, quien representa la ciudad de Qom, cercana a las instalaciones de Fordo, declaró la madrugada del 22 de junio que el ataque fue bastante superficial y no causó daños graves a las instalaciones. Bueno, un ejemplo más, lo mismo recogido por medios del Jardín Europeo. Euronews, Rusia arremete contra los ataques de Estados Unidos mientras Irán mira a Moscú. Funcionarios rusos fustigaron el domingo a Estados Unidos por su ataque con misiles contra las centrales nucleares iraníes, lanzando veladas amenazas
de que las ambiciones nucleares de Irán no serían frustradas y recibiendo al ministro de Asuntos Exteriores de Teherán para mantener conversaciones en Moscú. Así que Donald Trump bombardea a otro país saltándose a la ONU y al propio Congreso de Estados Unidos y arrastra al mundo a una guerra global, pero quien arremete, fustiga y lanza amenazas son los funcionarios rusos. En fin. Bueno, en fin. Y a lo que iba. Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, afirmó, cita Euronews, que varios países estaban dispuestos a suministrar armas nucleares a Teherán. No especificó cuáles, pero afirmó que el ataque estadounidense causó daños mínimos y no impedirá que Teherán busque armas nucleares. Bueno, queda clara, ¿verdad?, la versión que quieren mantener Irán y sus aliados como Rusia. Y os decía que, aunque es evidente lo que dice la propaganda de cada cual, hay pistas que parece que refuerzan la credibilidad de la versión que habla de daños limitados. También en la propia prensa europea y estadounidense están esas pistas. Fijaos, por ejemplo, El País. Irán bombardeado, pero no derrotado. La ausencia de radiaciones, certifica también El País, indicaría que ninguna de las instalaciones nucleares iraníes ha sido completamente destruida. Y The Times. ¿Irán todavía puede construir armas nucleares tras el bombardeo estadounidense?, se pregunta The Times, que dice lo siguiente: en algún lugar el país probablemente posee suficiente uranio enriquecido para 9 ojivas. ¿Acaso el ataque antibúnkeres frenará sus ambiciones nucleares?, se pregunta el Times. Y dice lo siguiente: los 14 destructores de búnkeres GBU-57 lanzados por los bombarderos furtivos B-52 del Pentágono sobre las instalaciones nucleares de Irán habrán causado graves daños, con unas 200 toneladas de munición pesada. Puede que no hayan destruido por completo los 3 emplazamientos de Natanz, Isfahan y Fordo, como afirmó el presidente Trump, pero probablemente sí causaron daños graves, según la evaluación más modesta del Pentágono. Sin embargo, esto no significa que el programa nuclear iraní esté muerto y enterrado. Además, en algún lugar de Irán probablemente haya un cargamento mortal de contenedores en un almacén seguro. En segundo lugar, continúa The Times, está la cuestión de si los iraníes tienen más centrifugadoras ocultas en otros lugares, lo que les permitiría reiniciar el programa con relativa rapidez. Debemos asumir que los iraníes son competentes y reservan un equipo de repuesto, declaró Stewart, un experto al que citan. También podrían haber instalado pequeñas cantidades de máquinas en ubicaciones desconocidas. Por lo tanto, a efectos de planificación, debemos asumir que Irán tardará semanas o meses en reconstruir su capacidad de enriquecimiento, no años. Así que los propios expertos estadounidenses que citan The Times pronostican que Irán podría reconstruir por completo sus capacidades nucleares debilitadas en cuestión de, cito literal, semanas. Bueno, pues si eso es así, cabría afirmar que estos bombardeos tendrán inmensas implicaciones geopolíticas, pero no tanto militares, en la medida en la que no habrían alterado sustancial o definitivamente el equilibrio de fuerzas sobre el terreno. A no ser, eso sí, que finalmente empujen a Irán a apostarlo todo para conseguir tener efectivamente una bomba nuclear, toda vez que Teherán llegue a la conclusión de que solamente teniendo un arsenal nuclear propio podrá garantizar su soberanía en un mundo en el que Estados Unidos se ha vuelto más peligroso porque ha demostrado que está dispuesto a bombardear unilateralmente a cualquiera, saltándose a su propio Congreso, a la ONU y a toda institución multilateral. Y, claro, lo que vaya a hacer o dejar de hacer ahora Irán con su programa nuclear es una de las derivadas de la pregunta que da título a nuestro programa y que es el segundo elemento del discurso mediático global que tiene sentido analizar hoy, y es, pues, ¿qué? ¿Y ahora qué? ¿Cuál puede ser la respuesta de Irán a estos bombardeos? Esta pregunta está hoy en los titulares, pues, en todos los idiomas. Euronews, estos son los escenarios probables de Irán para responder al ataque de Estados Unidos. El diario.es, ¿cómo puede ser un contraataque de Irán a Estados Unidos? Una lista de opciones que va de las bases militares al transporte por mar. CNN, ataques de Estados Unidos a Irán. Se ha despertado a un león que estaba dormido, dice experto, etcétera, etcétera. ¿Y ahora qué? Se pregunta toda la prensa europea en relación al próximo movimiento de Irán, lo cual tiene un doble significado. Por un lado, revela que la propaganda va a seguir señalando lo que haga ahora Irán y no lo que hacen Estados Unidos o Israel, como lo que provoca la inestabilidad y la guerra en la región. Pero es que, por otro lado, significa que Irán ahora tiene la iniciativa, algo que también choca con los relatos triunfalistas del trumpismo, ¿no? Absolutamente. Se especula, por ejemplo, sobre si Irán atacará en represalia alguna base militar de Estados Unidos en la región, sobre si su respuesta será inmediata o si, por el contrario, la reservará para más adelante, también sobre si, ahora sí, fabricarán la bomba atómica, como estábamos diciendo, pero se especula, incluso por encima de todo eso, sobre las posibles respuestas inmediatas en el terreno de la guerra comercial y económica, y en particular sobre lo que puede hacer Teherán con un paso marítimo cuyo nombre seguramente no habíais escuchado jamás, pero que ahora vamos a tener hasta en el gazpacho, el Estrecho de Hormuz.
Radio Televisión Española, el estrecho de Hormuz, la bomba atómica que Irán amenaza con detonar. Ya veis que la amenaza para Televisión Española sigue siendo Irán. Euronews, Irán ha acordado bloquear el estrecho de Hormuz. ¿Qué le supone a Europa? La Razón, ¿qué pasa si Irán bloquea el estrecho de Hormuz? Así podría afectar a España. Una interrupción del tránsito, dice La Razón, provocaría un encarecimiento del precio del petróleo en los mercados internacionales y, en consecuencia, una subida inmediata de los carburantes, el gas y la electricidad en territorio español. Además, el encarecimiento del transporte marítimo y la volatilidad en los mercados energéticos podría traducirse en un aumento de la inflación y afectar negativamente a sectores como la industria, la agricultura o el transporte, dice La Razón. Es decir, que si Irán efectivamente decide cerrar el estrecho de Hormuz, el impacto en el comercio global y en especial en el precio del petróleo puede provocar una crisis económica mundial que ríete tú del 2008. 20 minutos. El ataque de Estados Unidos a Irán pone al petróleo en el ojo del huracán y amenaza con disparar su precio a máximos desde la crisis financiera. El Economista, el Parlamento de Irán vota a favor del cierre del estrecho de Hormuz. El petróleo se dispararía a más de $100 por barril, etcétera, etcétera. Y ya está sucediendo. Los futuros del petróleo suben tras los ataques estadounidenses a Irán, titula hoy CNN, aunque de momento suben de forma muy moderada. Veremos cómo sigue la cosa en las próximas horas, porque un movimiento así por parte de Irán, cerrar ese estrecho, sí puede desatar réplicas pues todavía más globales, dado que el cierre de Hormuz tendría un impacto grave también en países que a priori son aliados de Irán, como China, por ejemplo. Y ese es precisamente el mensaje que está lanzando Washington y sus repetidores mediáticos. Infobae, Marco Rubio instó al régimen de China a presionar a Irán para evitar el cierre del estrecho de Hormuz. El secretario de Estado de Estados Unidos advirtió que cualquier intento de bloquear la ruta marítima afectaría a las principales economías del mundo y provocaría una escalada con consecuencias globales. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, instó este domingo a China a intervenir ante la posibilidad de que Irán cierre el estrecho de Hormuz en respuesta a los recientes bombardeos estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes. Instó al gobierno chino a que hable con ellos sobre este tema, ya que dependen en gran medida del estrecho de Hormuz para su suministro de petróleo, declaró Rubio en una entrevista con la cadena Fox News. El estrecho de Hormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial, dice Infobae, ha sido identificado como un punto crítico. Analistas consideran que una posible decisión de Irán de bloquear esta vía marítima representaría una escalada significativa. Si lo hacen, será un terrible error, será otro terrible error. Sería un suicidio económico para ellos y nosotros nos reservamos el derecho a tomar medidas al respecto, dijo Marco Rubio. Agregó además que la posible interrupción afectaría a otras economías. Creo que sería una escalada masiva que merecería una respuesta, no solo por nuestra parte, sino también por parte de otros, dice. Estaremos muy atentos a lo que suceda en ese paso marítimo. Lo que está clarísimo es que ya ha habido un cambio de guardia en los platos de televisión del Reino de España. Salen los expertos en apagones eléctricos, entran los expertos en el estrecho de Hormuz. Que son los mismos, ¿no? Pero con bigote de pega. Tercer y último elemento. Cambio de régimen en Irán. Irak 2.0. Make Iran Great Again, lo decíamos antes. Trump se refirió a un posible cambio de régimen en Teherán. El presidente de Estados Unidos lo sugirió este domingo, ayer, un día después del bombardeo estadounidense contra 3 centrales nucleares persas. Bueno, esto dice Infobae en un relato, una narrativa alimentada por la revista Times, fijaos en esto, con una portada que traza explícitamente un paralelismo con lo que hicieron los Estados Unidos en Irak y después hizo la OTAN también en Libia. La vida después de Saddam, tituló Time en marzo de 2003, con una imagen del rostro de Saddam Hussein siendo borrado de la historia. El mundo después de Gaddafi, tituló Time después del asesinato del líder libio, con una imagen muy parecida, el rostro de Gaddafi como evaporándose. El nuevo Medio Oriente, tituló anoche Time, con una imagen muy similar, casi idéntica, de Jamenei como desapareciendo, siendo borrado. El nuevo Medio Oriente, tremendo, el mismo guión con los mismos guionistas. Estaba interesante a este respecto una pieza publicada hoy en el diario.es que explora una comparación entre lo que estamos viendo con Irán y con los bombardeos de la OTAN contra Serbia. Efectivamente, de Milosevic a Jamenei. Lecciones en Irán del bombardeo ilegal de la OTAN sobre Serbia en 1999. El fantasma de la invasión de Irak se pasea por Washington, dice esta pieza en el diario.es, pero el bombardeo coercitivo de la OTAN sobre las fuerzas de Slobodan Milosevic en Yugoslavia tiene muchos más paralelismos y varias lecciones que Estados Unidos debería tener en cuenta. Así comienza esta pieza que apunta lo siguiente.
Si la historia sirve de precedente, Israel y su gran protector internacional no acabarán con las ambiciones nucleares de Irán, probablemente las refuercen y no provocarán un cambio de régimen desde el cielo, tal y como pretenden. Israel y Estados Unidos deberían saber que nadie ha logrado derribar un gobierno o eliminar las capacidades militares de su enemigo exclusivamente con una campaña de bombardeos aéreos y sin botas sobre el terreno. Estados Unidos nunca ha logrado esos objetivos a través exclusivamente de ataques aéreos durante campañas de bombardeos masivos en la Segunda Guerra Mundial, Guerra de Corea, Guerra de Vietnam, Guerra del Golfo, los Balcanes, Irak. Tampoco lo hizo la URSS ni Rusia en Afganistán, Chechenia ni ahora en Ucrania. La batalla de los cielos es fundamental, pero no lo es todo. La conclusión que sugiere la historia es clara. Para derrocar al gobierno de Irán y poner a un gobierno títere, Estados Unidos tendría que invadir el país con boots on the ground, con infantería. Y ese escenario, pues, no parece de momento que esté sobre la mesa. Con los bombardeos desde el aire, pues lo que logrará seguramente es endurecer al régimen y engendrar generaciones marcadas por el odio a Estados Unidos. ¿Por qué será? De nuevo, la comparación con Serbia que propone esta pieza en el diario.es. Dice, basta darse un paseo por la capital serbia para entender los efectos todavía hoy de aquel bombardeo hace un cuarto de siglo. Igual que Israel ha bombardeado la televisión pública mientras emitía en directo, la OTAN hizo lo mismo en 1999. Hoy, el edificio dañado por las bombas se mantiene en pie como recordatorio de la guerra. Lo mismo ocurre con el Ministerio de Defensa en pleno centro de Belgrado. No es casualidad que Serbia sea el país europeo con mayor afinidad a Putin y que el 84% de la población tenga una visión negativa del papel de la OTAN en el mundo. Las bombas sobre Irán no se olvidarán fácilmente, dice el diario.es, que añade una idea que ya comentamos antes, y es que estos ataques, pues lejos de destruir el programa nuclear iraní, lo que pueden hacer es empujar a Irán definitivamente a, ahora sí, buscar fabricar la bomba atómica. La lección internacional es clara y evidente. Gobiernos sin la bomba atómica, como Ucrania, Irak, Libia e Irán, son totalmente vulnerables a las intervenciones extranjeras, cosa que no pasa con otros países que sí han logrado desarrollar la bomba, como Corea del Norte. Estados Unidos, por ejemplo, no invadió Irak porque Saddam Hussein tuviese armas nucleares, sino que invadió precisamente porque no las tenía. Estados Unidos no invadió Irak porque Saddam tuviese armas nucleares, sino porque no las tenía, dice hoy el diario.es. Vaya, ¿de qué me suena a mí esta frase? ¿Soy yo o alguien en la redacción de Nacho Escolar está viendo la base clandestinamente? Gracias, Manu. Lo que nunca salta al foco cuando los medios de comunicación hablan de corrupción son los corruptores, las grandes empresas del IBEX como Acciona, que son las que realmente se benefician de la corrupción. Los grandes medios de comunicación en España están comprados por los mismos poderes vinculados a la corrupción. Pero hay un proyecto que llegó para romper el engranaje. Acciona. Acciona. Trecanales Acciona, Acciona. Trecanales, propietaria de Acciona. Acciona. La promotora Acciona. ¿Quién es Acciona? ¿Qué es Acciona? ¿Qué es esa empresa de la que usted me habla? No es un problema de manzanas podridas, es un problema de que los grandes poderes se compran a los medios de comunicación para ponerlos a trabajar para sus intereses. Frente a la corrupción mediática, por el derecho a la información, apoya a Canal Red. Bueno, hoy, como decíamos, nos acompaña Naya Sanzo, de Geopolíticas, aquí en Plató. Naya, muchísimas gracias por acompañarnos. Encantada de estar hoy aquí con vosotros en el Plató. Bueno, hoy queremos conocer tu análisis sobre lo que implica en el escenario una intervención militar directa de Estados Unidos, en este caso contra Irán. ¿Qué cabe esperar a partir de ahora? Bueno, quienes vivimos en 2003, en Estados Unidos, esos 15 meses antes de la guerra de Irak, vemos cómo se están repitiendo muchas cosas, esa histeria sobre las armas de destrucción masiva, ese ímpetu por dejar claro que solo podía haber una solución y esa solución era militar. Lo que cambia en este caso es la postura de los países europeos. En aquel momento se llamaba basura europea al ministro de Asuntos Exteriores de Francia en televisión y había ese tira y afloja, ese argumentario de algunos, no todos evidentemente, países europeos que se resistían a aceptar que había armas de destrucción masiva en Irak y que había que destruirlas por la vía militar. Esa postura ya no está y
la negativa a aceptar esta idea de que Irán es el máximo exponente del terrorismo mundial, que es un peligro para los países occidentales, se limita ya a los países del sur global. Ayer en Naciones Unidas, quienes presentaron una resolución de condena un poco light, de petición de vuelta a la diplomacia, eran China, Rusia y Pakistán, curiosamente otra potencia nuclear. Evidentemente esa resolución no tiene ninguna posibilidad de no ser vetada masivamente por Estados Unidos y los países europeos. La implicación de Estados Unidos estaba ahí desde el momento en el que Israel atacó Irán el 13 de junio. La defensa de Israel, Estados Unidos, el Reino Unido han participado desde el primer momento. Israel no tiene la capacidad de actuar sola contra Irán ni prácticamente contra nadie. El cambio cualitativo es este bombardeo y especialmente la reacción que ha tenido Estados Unidos después de ese bombardeo. Irán tiene que volver a una solución diplomática y pacífica, de la que nunca se levantó. No se levantó hasta que fue bombardeada en Teherán. Irán cumplió en 2015 y cumplió no solo hasta 2018, sino que lo hizo durante un año más. Ese tiempo Teherán dio a los países europeos para que convencieran a Estados Unidos de volver a un acuerdo que acababa con ese supuesto peligro que el programa nuclear iraní es para el resto del mundo. Si esa no es la diplomacia que le vale a Donald Trump, estamos viendo que lo que él está buscando es directamente la rendición incondicional de Irán, no solo del programa nuclear completo, sino también de su programa de misiles, en busca de someter al régimen iraní al dominio occidental, no de Israel, sino de Estados Unidos, en parte vía Israel. Ese es el Oriente Medio que busca Donald Trump, de ahí que no se busque una firma en un acuerdo nuclear, sino que se busque o un cambio de régimen o preferiblemente un colapso del régimen que haría de Irán un país sin capacidad de tener una política exterior propia. Nadia Sanz, muchísimas gracias por atender una vez más a La Base. Hasta pronto. Qué ricasco. Llegamos al final del programa. Recuerden hacerse socias y socios de Canal Red en apoya.canalred.tv o en el QR que aparece aquí a mi izquierda en sus pantallas. Les dejamos con un tema de Albert Pla, Bombas en Madrid. Hasta mañana.